El Señor le bendiga, hermanos. Esta mañana estamos acá y vamos a realizar una oración para de esa forma ir a nuestro pasaje, realizar una meditación en él y luego sí orar cada uno de nosotros los que nos hemos reunido en este lugar. Señor, esta mañana nosotros estamos acá para darte las gracias, la gloria y la honra porque tú te la mereces. Tú eres nuestro Dios, eres nuestro Salvador. Nuestras vidas, Señor, hoy están acá porque las rendimos ante ti, nos sometemos ante la autoridad de nuestro Dios, porque creemos en nuestro Dios, porque nuestra generación necesita ser expuesta a las verdades de Dios, verdades concluyentes, definitivas y absolutas, que nos enseñan a nosotros el camino que debemos seguir. Ese camino mostrado por Cristo, un camino que nos lleva a nosotros a la Jerusalén celestial. Amén. Hace unos días atrás se celebraba los 504 años de la Reforma Protestante y fue el 31 de octubre de 1517 donde un maestro desconocido llamado Martín Lutero colocó sus 95 tesis en la puerta de la Catedral de Wittenberg en Alemania y desde ese momento alteró la historia. Hoy día, hermanos, la iglesia también necesita aferrarse a la palabra de Dios. Y es que la Biblia, las Sagradas Escrituras, es la verdad concluyente y absoluta que nosotros tenemos. Es por eso que en esta mañana quisiera meditar con ustedes en un pasaje que está en Esdras, capítulo 7, versículo 10. Y es que he titulado a la meditación de hoy La Reforma Protestante. Y este sermón o esta meditación temática expositiva va a estar dividida o estructurada en tres partes. Lo primero que vamos a ver nosotros es qué es la Reforma Protestante. Lo segundo que vamos a ver son características de la Reforma Protestante. Y por último, ¿por qué es importante la Reforma Protestante? Nosotros vemos en Esdras capítulo 7, versículo 10, la mano bondadosa de Dios sobre la vida de este hombre. Dice el pasaje, ya que Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor y a practicarla y a enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. Lo que nosotros hoy vamos a aprender es que la reforma nos muestra la necesidad de volver a la Escritura. La reforma protestante nos muestra la necesidad de volver a la Escritura. Cuando tú lees, hermanos, el libro de Esdras, te das cuenta de que el pueblo de Israel había pasado por la cautividad debido a su pecado. Ellos habían violado el pacto de Dios y Dios había decidido fortalecer a sus enemigos para castigar a su pueblo. Pero en medio de todo esto, Dios despierta el espíritu de un hombre y coloca su bondadosa mano sobre Esdras. Y es aquí donde Esdras, hermanos, comienza a hacer y comienza a iniciar unas reformas en el pueblo. Pero ¿cómo inicia la reforma? Hermanos, la reforma inicia, en el caso de Esdras, con un estudio minucioso de la palabra de Dios. Primero él va a oración y ora al Señor, pero la oración es producto de un estudio minucioso de la palabra de Dios. Lo segundo que Esdras hace es que practica lo que él había estudiado. El pasaje nos dice que había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor, pero también a practicarla. Un estudio sin una práctica no es predicación. Hermanos, no es una predicación
no es una predicación cristocéntrica y mucho menos es una predicación expositiva. Así que el sermón, el estudio, puede hablar acerca de Cristo, puede ser un estudio con una exégesis muy avanzada, pero si no hay una práctica de ese estudio, no es predicación. La predicación reformada, la predicación de Esdras, es una predicación experimental o práctica. Así que para que ocurra un avivamiento, debe iniciar un estudio minucioso de la Escritura y una práctica de ese estudio. Pero Esdras nos enseña a nosotros que luego del estudio y luego de la práctica de ese estudio viene la enseñanza. Yo escuchaba a un hombre en estos días que él decía que nosotros los padres tenemos que parar un poco la computadora y el teléfono y dedicar tiempo a nuestros hijos. ¿Sabes qué? Los padres hoy día necesitan saber lo que van a enseñar a sus hijos. Yo no puedo decirle a alguien, enseñarle algo a alguien que yo no sé hacer. Y eso es lo que nos enseña a nosotros Esdras. Hermanos, vamos a pasar a la primera parte de este sermón temático que tiene que ver qué es la reforma protestante. ¿Qué es la reforma protestante? La reforma protestante tenía dos asuntos principales y estos eran, primero, establecer quién podía determinar lo que es verdad. ¿Quién podría determinar lo que es verdad? Y lo segundo que tenía la reforma protestante como objetivo era reconciliar lo que somos y lo que Dios es. Reconciliar al pecador con la persona de Dios. Ese era el objetivo de la reforma. Así que la reforma protestante reconocía que la palabra de Dios era o es la verdad absoluta. Y que la vida y la muerte de Cristo es la única respuesta al mal. Pero ¿cómo inicia la reforma? Hermanos, antes de la reforma existía un escrito, la llamada Vulgata, y la Vulgata tenía ciertos errores. Tanto así, uno de esos errores lo hallamos nosotros en uno de los evangelios, donde Jesús dice, arrepentidos. Bueno, la Vulgata decía que había que pasar por penitencia. Así que la Vulgata lo que hizo fue cambiar las palabras de Jesús por la verdad de Roma. Lutero comienza a estudiar la Escritura y comienza a darse cuenta que lo que Roma enseña no está de acuerdo con esta verdad. Cuando Lutero va a la puerta de la Catedral de Wittenberg, Lutero, al clavar las 95 tesis, él no busca dividirse con Roma o crear una reforma. No, Lutero lo único que él pretende hacer es mostrar que Roma está equivocado en algunos aspectos. Pero él no desea iniciar una reforma. Dios lo utiliza a él para hacer con él algo que él no había determinado hacer. ¿Qué es la reforma protestante? Podemos decir que la reforma protestante es un movimiento eclesiológico, teológico, político y también cultural que se origina entre el siglo XVI y el siglo XVII con la finalidad de ir en contra de los errores de Roma. Esa es la reforma protestante. Es un movimiento, y date cuenta, no solamente religioso. La reforma protestante es un movimiento eclesiológico, teológico, político y cultural. Y lo que ocurre con la desviación de Roma es que un grupo de personas que están en contra de Roma se dividen. Y uno de ellos es conocido como los reformadores y el otro grupo es conocido como los renacentistas. Los reformadores toman la Biblia como la verdad absoluta.
Los renacentistas toman la pintura y las obras de arte para tratar de colocar al hombre en el lugar donde va, cometiendo el error en algún momento de su historia de incluir al humanismo, y ahí es donde nosotros vemos una desviación clara de lo que hoy nosotros tenemos. Hermanos, al hablar de la reforma protestante, estamos hablando de una reforma que transforma. Esto es una historia que transforma de odio al amor, de la esclavitud a la libertad, de una fe ciega al descubrimiento glorioso de la verdad de Cristo. Esa es la verdad de la reforma. Ahora, la segunda parte de, de, de este sermón o de esta meditación es las características de la reforma protestante. Ya hemos visto entonces que la reforma protestante tiene que ver con un movimiento que va en contra de los errores de Roma, pero ahora, ¿qué es lo que caracteriza a la reforma protestante? ¿Qué fue lo que lo caracterizó? Hermanos, la cura teológica de los reformadores para ir en contra de la falsa enseñanza de Roma se le conoce como las 5 solas. Y estas 5 solas abordan 3 áreas claves. Solo escritura, mientras que Roma enseñaba que la escritura no era suficiente porque la otra autoridad para Roma de la escritura eran ellos mismos, así que Roma decía, es cierto, la Biblia es la autoridad, pero no es la autoridad absoluta, porque nosotros los romanos tenemos la verdad absoluta. Entonces Roma lo que hace es colocar la Biblia al mismo nivel de la autoridad del Papa. Lutero dice, no, esto no puede ser así. Pero ¿cómo es que Lutero dice que no, mientras que la gran mayoría dice que sí? Hermanos, porque Lutero, sin duda alguna, tiene un privilegio que la mayoría no tenía. Así que al hablar nosotros de Roma, hay que hablar también de una parte que es muy buena de Roma. Es que Roma tenía los escritos originales. Roma tenía la palabra allí almacenada en su biblioteca. Pero lo que ocurría es que cualquier persona no tenía la oportunidad de ir a la biblioteca que Roma tenía. De hecho, cuando lees la historia, las bibliotecas, sus puertas estaban cerradas con cadenas y candados para que nadie entrase a estudiar en ese lugar. Los únicos que tenían este privilegio eran los monasterios y todas las personas que habitaban en los monasterios. Lutero era uno de esos. Así que cuando tú hablas de los reformadores, te das cuenta que todos surgen de Roma. ¿Por qué? Porque ellos estudian la palabra de Dios que estaba encadenada en las bibliotecas de los monasterios y de Roma. Son los únicos que tienen el privilegio. Lutero entra y comienza a estudiar y se da cuenta que él es un vil pecador. Se da cuenta que él, realmente su condición pecaminosa, lo aleja de Dios. Cuando tú estudias la vida de Lutero, te das cuenta que Lutero no amaba a Dios. Alguien le preguntaba, Lutero, ¿tú amas a Dios? Y Lutero decía, yo odio a Dios. Así que te das cuenta que el estudio acerca de Dios lleva a un Lutero a obviar a este Dios. ¿Por qué? Porque él cree que Dios solamente es un Dios de justicia, de ira, que destruye a los pecadores. El estudio minucioso de las Sagradas Escrituras llevan a Lutero a entender que la justicia de Dios va mucho más allá de destruir a los pecadores, sino que el mismo Dios, por medio de su Hijo, imputa su justicia a los pecadores. ¿Sabes cómo Lutero le llamó a esto? La justicia ajena. Una justicia que no es mía, sino que es de alguien, pero este alguien me la ha dado a mí. Lutero se alegró con la justicia ajena que ahora le pertenecía a él. Una justicia que es del Hijo. Así que la sola escritura nos lleva a entender que ella forma y fue parte central de la reforma protestante. Mientras Roma oculta la escritura en las bibliotecas con cadenas, los reformadores entienden que solo escritura y solo la Biblia es la verdad absoluta que puede llevar a la plebe, a la gente más baja, a la verdad.
La segunda verdad que nosotros vemos no solamente es la sola Escritura, sino solo Cristo. Roma decía que la única forma de ser salvo es por medio del bautismo y por medio de Roma. Lutero dice mentira. Es mentira y es falso, porque solo Escritura me ha mostrado a mí que solo Cristo salva. Y solo Cristo es el que puede ayudarnos a nosotros a rescatarnos de nuestra condición caída. Así que solo Cristo es suficiente para salvar a los pecadores. Estas son las marcas o características de la Reforma Protestante. Pero también hubo algo interesante, porque las dos primeros solas que hemos hablado hoy, solo Escritura y solo Cristo, te habla del ambiente eclesiológico y teológico. Pero solo a Dios sea la gloria, te habla del aspecto político y cultural de la época de los reformadores. Y solo a Dios la gloria lleva a transformar, sin duda alguna, no solo la vocación o el trabajo de los hombres, sino también la economía de aquella época. Cuando los reformadores entendieron que solo a Dios es la gloria, ellos entendieron que solo ellos van a trabajar, iban a estudiar y se iban a esforzar para que Dios solo recibiera la gloria. Así que ellos ya no solo, hermanos, se enfocaban en dinero, en sus bienes, en sus posesiones o en sus cosas terrenales. Los reformadores entendieron que solo a Dios la gloria lleva a que su trabajo, su familia y su vida es para la gloria de Dios. Estas verdades, hermanos, nos enseñan que la reforma en el siglo XVI y XVII nos enseña que se enfocó sin duda alguna en solo Escritura, la palabra de Dios explicada y enseñada de una forma práctica a las personas, pero también la importancia de los sacramentos y sin duda alguna la importancia de la disciplina eclesial, una disciplina que habían omitido en Roma. Ahora podemos preguntarnos, hoy día, ¿por qué es importante la Reforma Protestante? ¿Por qué ella es importante? ¿Acaso esto no es parte de la historia únicamente? Hermanos, ¿se basa únicamente en celebrar el Día de la Reforma el 31 de octubre de cada año? ¿O el mes de octubre? La Reforma Protestante no se trata de un día o de un mes, hermano. La importancia de la Reforma Protestante se basa en que ella nos lleva y nos muestra la necesidad que tenemos hoy de la palabra de Dios. Tú le preguntas a las personas si realmente la Biblia es la palabra de Dios y ellos se dicen que sí. Tú le preguntas a las personas si ellos están de acuerdo en asistir a una iglesia y ellos te van a decir que sí. Pero ellos no le dan importancia a la lectura de la palabra de Dios. Ellos no encuentran deleite en la palabra de Dios. La Reforma, hermanos, fue más que una doctrina sobre la Biblia. La Reforma fue impulsada por un estudio profundo y serio de la Biblia. La Reforma te acerca al Evangelio. Hermanos, la Reforma no es simplemente que llego yo y leo un pasaje y le dedico tiempo al pasaje. Eso no es la Reforma. La Reforma te lleva a ti a practicar, hermanos, eso que tú estás estudiando. Si lo que nosotros estudiamos no lo estamos practicando, eso no es Reforma. Eso no es una vida puritana, ni es una vida reformada. Steve Lawson dijo que la reforma debe iniciar desde el púlpito. Y R.C. Sproul, cuando llegue y estaba diseñando su Biblia de estudio, él dijo lo siguiente. Titulamos este libro La Biblia de Estudio de la Reforma, pero lo que nosotros queremos es que se produzca una reforma del estudio de la Biblia. Fin de la cita. Así que lo que realmente se busca cuando nosotros vemos la importancia de la reforma y cuando nosotros vemos la importancia de lo que Esdras hace, es que el pueblo comience a cambiar acorde a la verdad. Este pueblo, hermanos, cuando tú lees Esdras, comenzaron a abandonar a sus mujeres, a estas mujeres paganas con las que se habían unido, que Dios le había dicho, no te unas, y ellos dijeron, sí nos vamos a unir. Ellos abandonaron su pecado, ellos abandonaron todo aquello que a Dios le desagradaba. ¿Por qué? Por el estudio cuidadoso de la palabra de Dios. Así que el verdadero cambio no es aquello que te dicen que debes hacer, es aquello que la Biblia te enseña que debes hacer. Alguien decía que durante los últimos 500 años
No se ha desvanecido ni la hermosura ni la relevancia de las ideas de la Reforma. La Reforma protestante sigue estando tan vigente como hace 504 años atrás. Y sigue estando vigente en el corazón de aquellos que abrazan y que sus corazones se llenan de fuego por la bendita palabra de Dios. Así que concluimos, hermanos, en esta meditación que las iglesias en cada época necesitan reformarse, necesitan someterse a la autoridad de la Escritura, necesitan proclamar el Evangelio de Cristo y necesitan vivir para la gloria de Dios. Eso es lo que nosotros necesitamos en el día de hoy.